me corresponde hablar sobre qué hay de nuevo en la tromboprofilaxis y el manejo de trombosis de la patología inmunológica en el embarazo. Y quise enfocar esta charla como la enfoco cuando estoy enfrentado a un paciente de este tipo de patologías. Es decir, me generan las tres preguntas que les menciono ahí en la diapositiva. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad que estoy enfrentando? Estos mecanismos fisiopatológicos, estas alteraciones patológicas en la paciente, ¿qué consecuencias me están presentando o me van a presentar? ¿Y qué metas terapéuticas tengo que tener en cuenta en ellas? Y finalmente, para tomar una decisión de manejo, ¿qué evidencia soporta el uso de la profilaxis antitrombótica en este caso? Entonces, quise empezar a revisar el tema tratando de ver cuáles son las patologías inmunológicas que más están relacionadas a la presencia del embarazo y empezando desde los libros de texto más comunes como el Crazy and Resnick hasta las publicaciones seriadas y de grupos de investigación, encontré que las 7 patologías inmunológicas que más han relacionado con el embarazo, pues están en su orden el lupus eritematoso, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, arteritis de Takayasu, esclerodermia y artritis juvenil. Pero claramente de todas estas patologías que tienen unas diversas presentaciones, según cada una de ellas se manifieste en la paciente, pues tenemos que, dependiendo de esto, tenemos que analizar cuáles son las más frecuentes y cuáles son las que más nos impactan en el día a día en nuestro ejercicio profesional como obstetras. Y claramente el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos son los dos retos en patología inmunológica para el médico que atiende pacientes embarazadas. Sí, la artritis reumatoidea es también una patología prevalente, pero está más o menos un 50-50 hombres-mujeres y ella está más hacia la final de la cuarta y quinta década de la vida, por lo que entonces la edad reproductiva no nos molesta mucho. La espondilitis anquilosante es más de hombres que de mujeres y no he tenido la oportunidad en mi experiencia todavía de tratar la primera paciente con espondilitis anquilosante embarazada. Y sucede algo similares con la arteritis de Takayasu, la esclerodermia y la artritis juvenil. En general decimos que el 70% de los individuos con patología inmunológica son mujeres y que estas mujeres están en la mayoría en la edad reproductiva entre los 15 y 45 años. Cuando se pone uno a revisar libros de texto, como les mencionaba, y publicaciones de grupos de investigación, pues se encuentra uno con una gran cantidad de teologías que tratan de explicar la génesis de estas patologías. Y pues hay etiologías genética, ambiental, hormonal, infecciosa, que hablan de una serie de hallazgos que grupos individuales han encontrado y que se han compartido en diferentes partes de nuestro planeta. Pero quiero resaltar principalmente en nuestro caso la etiología hormonal que para nosotros que estamos manejando pacientes embarazadas, pues es definitivamente crucial porque el presentar aumento de estrógenos y progestágenos en la gestación inmediatamente selecciona un grupo de pacientes que tienen una evento fisiopatológico en su organismo que nos va a llevar a unos mecanismos patogénicos importantes de predilección, obviamente en mujeres y en predilección en embarazos por estas hormonas. Estos mecanismos patogénicos son prácticamente agrupados en dos grupos importantes: la alteración de mecanismos procoagulantes y anticoagulantes que ya se han discutido en las charlas anteriores, y la activación de las células blanco e inducción de la expresión de moléculas inflamatorias y todo el daño endotelial que conlleva esta activación de mediadores moleculares inflamatorios, angiogénicos, antiangiogénicos y de lesión tisular. Entonces, al encontrarnos una paciente con estos dos grandes mecanismos patogénicos, tenemos unos grandes riesgos a los cuales nos tenemos que enfrentar.
Si hablamos de los riesgos maternos, estos dos mecanismos patogénicos nos hablan de unas alteraciones muy importantes en órganos blancos como sistema nervioso central y principalmente enfermedad renal. Todos sabemos el lupus renal es una de las grandes alteraciones y grandes factores pronósticos de vida en la paciente con alteración inmunológica. La crisis lúpica, que como sabemos, al estar activa esta enfermedad, el daño endotelial generalizado en todos los sistemas es bastante importante y tenemos que estar atacándola. Los efectos de la alteración endotelial que llevan a una hipertensión crónica o al espectro de preeclampsia o incluso a la hipertensión crónica con la preeclampsia sobreagregada y claro, los eventos trombóticos que pueden presentarse en este tipo de pacientes con estas alteraciones. Mientras que si nos vamos por el lado de la parte perinatal del feto, entonces encontramos el espectro de toda la pérdida fetal que conocemos en las pacientes inmunológicas, desde el aborto temprano único que presenta y que debuta la paciente con él, hasta el aborto recurrente de 3 o más pérdidas fetales tempranas que son criterio de uno de los criterios clínicos del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pero pasamos también a pérdida fetal un poco más avanzada de la edad gestacional y nos enfrentamos a partos inmaduros de 20, 21, 22 hasta 24 semanas, a óbito fetal, y todo el espectro de restricción del crecimiento intrauterino con una restricción que típicamente se presenta muy temprana en la gestación y que es muy severa. El parto pretérmino, pues obviamente ante toda esta cantidad de patología, tanto materna como la preeclampsia, la hipertensión crónica no controlada, no adecuadamente manejable y la restricción del crecimiento severo, pues llegamos usualmente a un parto pretérmino no programado, que nos toca usualmente llevar las pacientes a cesárea, que es otra de los desenlaces importantes en este grupo de pacientes. Y bueno, cuando tenemos el feto nos enfrentamos nuestros colegas pediatras al lupus neonatal y a las alteraciones específicamente en corazón fetal dadas por la actividad de estos anticuerpos irregulares en la sangre materna. Entonces, concentrándonos en el lupus eritematoso sistémico y en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos como los mecanismos o la patología que tiene los mecanismos fisiopatológicos de enfermedad más estudiados y más analizados en el embarazo y que más morbilidad materna y perinatal nos genera, pues podemos decir que son los más comunes, que el lupus puede estar en el orden de 9-1 mujer a hombre y que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos puede estar 7-1 mujer a hombre, que tenemos un efecto directo en estas patologías por las hormonas sexuales, como les había mencionado. Aquí es un punto bien importante porque estas dos patologías, al tener un aumento de los estrógenos y la progesterona, hacen un clic en estas células inflamatorias, en estas citoquinas que conocemos con la sigla de TH, la TH1 y la TH2, que cuando estamos ante presencia de estos anticuerpos irregulares de una forma que tiene una predilección especial por la TSH, TH2, que hace que haya unas citoquinas inflamatorias importantes que haga una severidad mucho mayor en estas dos patologías que hacen que sea un poco más evidente la morbilidad que ellas generan. Estas dos patologías pueden generar cosas tan importantes como que en el embarazo hay una frecuencia enunciada de más o menos 15 a 16% de crisis lúpica, de probabilidad de crisis lúpica. Hay un 50% de pacientes con lupus que tienen una patología renal importante y es uno de los factores pronósticos importantes para la vida de esta paciente. 30% de pacientes con lupus desarrollan preeclampsia y también desarrollan diabetes estacional, 22% pueden desarrollar una pérdida fetal temprana o un óbito fetal, el 12 al 32% hacen restricción del crecimiento.
el 50% de estas pacientes con lupus pueden llegar a tener un parto pretérmino y el lupus neonatal es de lo más bajo que puede haber en frecuencia, alrededor de 1 en 20.000 nacidos vivos. Ya yéndonos un poco más a la parte gestacional en el sentido microscópico de la lesión vascular, encontramos diferentes descripciones de diferentes autores. Me pareció muy interesante esta que aparece en las clínicas de Norteamérica del 2004 y que sigue muy vigente, en donde nos explica claramente que hay en dos grandes sitios para nosotros muy importantes de la gestación, la decidua y el endotelio vascular del trofoblasto, se presenta un desarreglo molecular importante por la presencia de los anticuerpos irregulares que ellas tienen, que hacen en últimas un aumento de un desencadenamiento de toda la cascada del tromboxano, que libera factor de agregación plaquetaria, que libera interleuquina 3, S-lectina, factor de tisular, en fin, que todo esto hace que se active las plaquetas, que hay una activación plaquetaria importante con una agregación plaquetaria importante, obviamente con una disminución de la luz vascular, con una vasoconstricción importante, y esto va a llegar finalmente a una vasculopatía decidual y trofoblástica que va a llevar a un diferente nivel de grados de infarto placentario, trombosis placentaria, que va a disminuir el ejercicio placentario como tal de oxigenación, de perfusión, en diferentes niveles y en diferentes grados que pueden presentarse desde la restricción del crecimiento hasta un óbito fetal. Y en los embarazos más tempranos, lo más típico es el aborto temprano y la pérdida recurrente antes de las 10 semanas de gestación. Entonces, esto sumado al concepto de lesión endotelial preeclámptica, pues nos hace todo una mezcla que genera una morbilidad tanto fetal como materna muy importante y que debemos conocer para poder manejar adecuadamente en estas pacientes. Sin querer simplificar mucho estas patologías, porque sabemos que tienen un gran compromiso en diferentes sistemas, quise, como yo lo enfoco para mis pacientes y como lo enfocamos en la unidad y en la evaluación permanente que hacemos en la academia con nuestros residentes, quise enfocarlo desde los dos grandes puntos que hemos discutido. El de la lesión endotelial decidual placentaria, que conocemos desde nuestro conocimiento de las placentopatías y especialmente de la preeclampsia, del origen de la preeclampsia con unas malas migraciones trofoblásticas que generan una liberación de moléculas angiogénicas y antiangiogénicas que se suman con la deficiente agregación plaquetaria, con la liberación de tromboxano y con una serie de elementos de la coagulación que alteran el coágulo de fibrina, etcétera. Vemos cómo estos dos mecanismos, tanto la lesión endotelial como los mecanismos hemostáticos, se conjugan en diferentes sitios y tienen puntos de encuentro, cruces de caminos que son para nosotros muy útiles en el manejo de las patologías. Solo por mencionar las plaquetas, la flecha amarilla, en donde vemos los mecanismos hemostáticos, pues es donde actúa los antiagregantes plaquetarios que nos ayudan muchísimo a todo el tema de prevención de preeclampsia y restricción de crecimiento, pero también en la flecha roja podemos ver que las heparinas de bajo peso molecular están involucradas en todo el tema del bloqueo del factor 10 activado, o los factores de coagulación que están señalados con gris, que son los factores que son vitamina K dependientes y que con antagonistas de la vitamina K se pudieran manejar. En embarazo no es tan fácil utilizar antagonistas de vitamina K, pero post-embarazo o en la paciente que está en estudios preconcepcionales con diagnóstico claro de estas patologías, se puede manejar con cumadínicos o con
anticoagulantes directos vía oral, mientras se pone a punto la paciente para después hacerle el switch a otro tipo de anticoagulantes y poder generar la gestación. Y finalmente la trombina, donde actúa nuestra heparina no fraccionada, que también es una herramienta cuando tenemos dificultades por condiciones idiosincráticas o por acceso en algunas zonas de nuestro país donde no tenemos tan fácilmente el acceso a anticoagulantes que tenemos ahora de última generación, como las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, hacemos una revisión, miramos qué hay de nuevo, cuáles son las consecuencias clínicas y las metas terapéuticas en estas embarazadas con patología inmunológica. Y bueno, encontramos, sí, no hay mucho de nuevo, realmente está en los últimos 5, 8 años han salido publicaciones muy interesantes, pero que siguen hablando de que hace falta y es necesario la presencia de más estudios de mejor diseño metodológico, especialmente de experimentos clínicos para poder hacer unas buenas revisiones sistemáticas y unos metaanálisis con mayor fuerza. Pero traje, siguiendo el concepto que les he compartido, en el cual yo manejo este tipo de pacientes, cuál es la patología obstétrica y todo lo que conlleva desde la lesión endotelial, vascular, placentaria y decidual, y cuál es la patología trombótica que puede estar generada por todo el tema de alteración de la cascada de coagulación y de los elementos trombóticos y anticoagulantes que tiene el organismo como mecanismos de homeostasis. Entonces, vemos que en la publicación de la izquierda del año pasado, donde este grupo de investigadores europeos analizan los desenlaces maternos y fetales con pacientes específicamente con lupus eritematoso, pues encontramos lo que hemos estado mencionando desde la fisiopatología. Las principales complicaciones maternas son la preeclampsia, eclampsia, el óbito, la pérdida fetal temprana y la pérdida recurrente, la diabetes gestacional y la cesárea con mayor incidencia y la restricción del crecimiento. Mientras que en la parte fetal encontramos el parto pretérmino, el pequeño para la edad gestacional, el bajo peso al nacer, la mayor admisión a unidades recién nacidos, el Apgar menor a 7 al minuto y el Apgar menor a 7 a los 5 minutos. Son básicamente, cuando lo comparamos con otro tipo de pacientes, muy claramente asociadas las pacientes con lupus eritematoso a estos desenlaces tan importantes. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de riesgos tromboembólicos en pacientes con enfermedades inflamatorias reumáticas inmunológicas generalizadas como el lupus, pues encontramos que claramente cuando comparamos pacientes embarazadas con enfermedades reumáticas y no embarazadas y no patologías reumáticas, las embarazadas con patología reumática claramente están asociadas más a eventos tromboembólicos y a generación de morbilidad materna por este lado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el lupus eritematoso sistémico y qué tenemos que tener en cuenta en anticuerpos antifosfolípidos? Bueno, el lupus, como lo hemos mencionado, una enfermedad multisistémica inflamatoria crónica. Nuestra raza es más susceptible a tener mayor incidencia en esta patología. Es la enfermedad autoinmune más frecuente del embarazo y tenemos unos criterios de diagnóstico ya muy claros establecidos. Los desenlaces maternos ya los hemos mencionado, la crisis lúpica, las enfermedades renales, la enfermedad hipertensiva, la preeclampsia, los enlaces fetales, pues la pérdida de la gestación, el embarazo, de la restricción del crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, el lupus neonatal. ¿Qué metas terapéuticas necesitamos para este tipo de patologías? Pues primero hay que tener unas prioridades, es decir, estas pacientes debemos evitarles el uso de medicamentos que sean lesivos para el feto. Usualmente ellas vienen manejadas con una serie de medicamentos inmunomoduladores, con corticoides,
con antineoplásicos que son no muy tolerables, no son muy aceptados en la gestación y tenemos que hacerles el cambio a medicamentos que sí lo sean. Tenemos que siempre hacer una predicción y una prevención de la preeclampsia y la restricción del crecimiento intrauterino y tenemos que, si la paciente tiene una crisis lúpica activa, tenemos que manejársela adecuadamente. Entonces, para eso es que tenemos las herramientas que ya están establecidas, como todo el tratamiento de inmunomoduladores, corticoides, aspirina a bajas dosis y heparina de bajo peso molecular. Y para el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, algo similar, tenemos que como prioridades tener la supervivencia embrionaria o fetal, porque esta patología es mucho, incluso más lesiva en el feto que la misma lupus eritematoso sistémico. Tenemos que también hacer predicción y sobre todo prevención de la preeclampsia y la restricción del crecimiento y en ella claramente es importante la prevención de la trombosis o de los eventos tromboembólicos con los medicamentos que tenemos como disponibles. Entonces tenemos como dos grandes grupos, bueno, aquí tengo tres grandes grupos de manejo. El manejo de la prevención de los trastornos de la placentación para prevenir la presencia de preeclampsia, restricción y pérdida fetal repetida y pérdida fetal temprana. El otro que es la prevención de los eventos tromboembólicos, especialmente la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar e incluso el accidente cerebrovascular durante el embarazo. Y ya algo propiamente del lupus eritematoso, cuando estamos ante una crisis lúpica dentro de la gestación, prevención de esas crisis o manejo de las crisis que se reactivan en el momento del embarazo y sobre todo ponerle mucha atención a lo que es lesión renal y todas las demás lesiones que cada individuo con esta patología puede desarrollar. Entonces, al hacer ese análisis, pues busco literatura sobre lupus, SAF y todos los desenlaces que he mencionado y bueno, traigo esta diapositiva que es un poco cargada, pero que intencionalmente cuando la terminé de hacer dije, bueno, me sirve para mostrar la cantidad de desenlaces que se pueden presentar y analizar y estudiar en este tipo de patologías y los tipos de cruces que podemos hacer con esos desenlaces. Este metaanálisis y esta revisión sistemática de un grupo de Asia trata de relacionar, de entender lo que es la trombosis arterial y venosa con respecto a desenlaces, sobre todo fetales. Cómo podemos, en cuanto a la paciente con lupus eritematoso y la paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípido, ver cómo se desenvuelven estos desenlaces y encontramos que definitivamente en el primer forest plot de la izquierda hay una clara asociación y mucho mayor que con el lupus eritematoso de patología fetal con el síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Pero cuando lo analizamos con el SAF versus el LES en los eventos tromboembólicos, también encontramos que la asociación es mucho más fuerte en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que con el lupus eritematoso. Y hay una cosa muy especial con el SAF, con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y es que este SAF puede estar primariamente como solo SAF, pero también puede estar como secundario acompañando a un lupus eritematoso. Entonces, este grupo de investigadores los divide los estudios que encuentran entre SAF primario versus LES y SAF secundario versus LES. Y para cada uno de los desenlaces fetales y de trombosis hace también su análisis individual y claramente, como ustedes pueden ver ahí, los resultados es que tanto primario, con un síndrome de anticuerpos antifosfolípido primario y un síndrome de anticuerpos antifosfolípido secundario versus LES, siempre va a tener una mayor consecuencia clínica en el feto y va a ser siempre mayor generador de eventos tromboembólicos en la paciente. Finalmente ellos hacen un análisis entre SAF primario y SAF secundario y no encuentran que entre los dos, alguno de los dos sea más lesivo que el otro para este tipo de desenlaces
y por lo tanto enuncian pues como conclusión que el lupus eritematoso sistémico es de menor, digámoslo así, morbilidad hacia los eventos fetales y hacia los eventos trombogénicos, como sí lo es el lupus eritematoso, sea primario, perdón, el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, sea primario o sea secundario. Me voy a mirar el CHEST, que es pues es uno de las publicaciones más serias en esto, que trata de siempre actualizar a nosotros en el sentido de todo lo que tiene que ver con anticoagulación, terapia de anticoagulación, y en su suplemento para el embarazo encontramos en su statement que menciona cosas muy interesantes. Lo primero de este CHES es que el suplemento de embarazo y trombosis venosa profunda, trombofilia y terapia antitrombótica en el embarazo es que definitivamente el uso de anticoagulación durante el embarazo es un reto por el potencial daño que puede generar la patología que genera la enfermedad inmunológica asociada al embarazo y su potencial alteración en la morbilidad materna y perinatal. El CHES dice que se recomienda el uso de heparinas de bajo peso molecular para la prevención y tratamiento de los eventos tromboembóticos durante la gestación con un grado de evidencia 1B, que recomienda en las embarazadas con trombosis profunda un tratamiento de hasta 6 semanas postparto y un mínimo de tiempo de 3 meses entre el preparto y el postparto de duración de tratamiento con un grado de recomendación 2C, y que las embarazadas con SAF que tienen anticuerpos irregulares en sangre, ya sea la beta-2 microglobulina, para la beta-2 microglobulina o para el anticoagulante lúpico o para ambas o para otros anticardiolipina o antifosfolípidos, y que además tenga un criterio clínico de más de 3 pérdidas estacionales, el manejo con heparina de bajo peso molecular más ASA sobre el no tratamiento es lo recomendado con un grado de recomendación 1B. Y al final de su statement dicen, bueno, la mayoría de estas recomendaciones están basadas en estudios observacionales y de extrapolación de estudios de otras poblaciones, específicamente de no embarazadas, que tratan de explicar algunos eventos fisiopatológicos y de terapéutica en este tipo de enfermedades inmunológicas. Pero bueno, miremos qué dice el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, y en su último comité para la dosis de bajas de aspirina en la embarazada, pues nos aclara que definitivamente la profilaxis con dosis bajas de aspirina es recomendada en mujeres con alto riesgo de preeclampsia y deberá ser iniciada entre la semana 12 y 28 y preferiblemente antes de la semana 16, como todos lo sabemos, y continuarla diariamente hasta el momento del parto. Aquí el tema es cuáles son las pacientes que tienen alto riesgo de preeclampsia y a cuáles les deberíamos iniciar esto. Y bueno, miramos los factores de riesgo, la tabla que tiene esta publicación, y encontramos como quinta patología que considerada de alto riesgo de generador de preeclampsia la enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y la recomendación es bajas dosis de aspirina en pacientes que tengan alguna de estas factores de riesgo. Por lo tanto, la recomendación del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras para pacientes con enfermedad autoinmune tipo lupus eritematoso y anticuerpos antifosfolípidos en el embarazo, tenga o no tenga un tamizaje para preeclampsia o para restricción positivo o no, es utilizar dosis bajas de aspirina como la conocemos hasta la finalización de la gestación y empezarlas antes de la semana 16, como sabemos. Sí es importante, y el comité lo menciona ahí, que la recomendación para como profilaxis de dosis bajas en aspirina no es recomendable para pacientes que han tenido un óbito inexplicado que no está relacionado con una patología inmunológica, o para una restricción del crecimiento o un parto prematuro, o para la prevención de una pérdida fetal temprana que no esté relacionada con presencia de anticuerpos irregulares en la paciente o antecedente de paciente con enfermedad inmunológica.
Entonces, para ese tipo de pacientes no hay suficiente evidencia que nos recomiende el uso de la aspirina en este tipo de pacientes. El Colegio Americano entonces también tiene su boletín práctico de tromboembolismo en el embarazo y ellos hacen un análisis muy interesante al comienzo del boletín donde nos explican que el embarazo y el posparto tienen entre 4 y 5 veces más probabilidad de tromboembolismo comparado con las pacientes no embarazadas, que aproximadamente el 80% de estos eventos tromboembólicos son venosos, que la prevalencia de estos eventos son entre el 0,5 al 2%, al 2 por mil en nuestras pacientes embarazadas, y que el tromboembolismo venoso es una de las causas de morbilidad materna en Estados Unidos, más importante, que corresponde al 9,3% de todas las muertes maternas. Entonces, ¿qué recomiendan ellos? Ellos dicen, no existe suficiente evidencia para recomendar de rutina la tromboprofilaxis durante y después del embarazo sin ningún tipo de evento extra adicional o riesgo que la paciente tenga en cuanto a enfermedad inmunológica. Pero dice que la evidencia disponible será extrapolada del no embarazo y que dependiendo de los factores de riesgo de cada paciente y de las guías de cada sociedad nacional o internacional, deberían ser utilizadas los medicamentos de profilaxis para el tromboembolismo en el embarazo. Y entonces, ya revisando la letra menuda de las tablas que tiene este boletín, pues encuentro la tabla 3 donde dice que la recomendación de tromboprofilaxis farmacológica en el embarazo y en el periodo posparto tiene algunos escenarios importantes clínicos, dentro de los cuales está que tenga un evento tromboembólico diagnosticado durante el embarazo. Sabemos que nuestras pacientes con LES tienen mayor probabilidad de eventos tromboembólicos durante el embarazo y entonces si encontramos haciendo un análisis muy crítico de esta paciente, en el escenario clínico de esta paciente y encontramos que tenga algo que nos sugiera un evento tromboembólico asociado a una patología inmunológica, estaría recomendable. Y otro de los apartes que tiene esta tabla es que cuando tenga una historia de un evento tromboembólico no provocado, pero que tenga relación con algún tipo de otra patología, especialmente hormonal o incluso contracepción, que pueda estar asociada a eventos inmunológicos, también podría estar recomendada la profilaxis antitrombótica, especialmente para lupus eritematoso sistémico. Pero no aparece como tal la palabra lupus eritematoso sistémico como recomendación en este boletín práctico de ACOG. Y cuando reviso el boletín práctico de ACOG del anticuerpos antifosfolípido, encuentro 3 importantes recomendaciones que son de un nivel no tan bueno, pero son las recomendaciones que surgen a partir de todo el análisis que ellos hacen, tanto de los criterios de laboratorio diagnósticos y de los criterios clínicos de diagnóstico que conocemos para el síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Y entonces encontramos la primera recomendación que dice que la embarazada con SAF y que ha presentado un óbito o unas pérdidas recurrentes del embarazo, pero que no tiene un antecedente de una enfermedad tromboembólica, debe considerarse el uso de anticoagulación profiláctica con heparinas de bajo peso molecular más aspirina a bajas dosis hasta por 6 semanas posparto, durante el embarazo y hasta por 6 semanas posparto. Y es una recomendación nivel B. La otra recomendación que saca el boletín es que la embarazada con SAF, quien ha presentado un evento tromboembólico, la mayoría de los expertos recomiendan anticoagulación profiláctica con heparinas de bajo peso molecular durante el embarazo y hasta 6 semanas posparto. Y la recomendación final, o la recomendación que también es nivel C, que una embarazada que tiene un SAF, pero que no ha presentado evento tromboembólico, que no tiene un riesgo obstétrico claro, el beneficio de la anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular durante el embarazo y hasta las 6 semanas por parto versus la vigilancia clínica no es muy evidente, no es muy clara y los
aunque los expertos recomiendan la anticoagulación, no hay suficiente evidencia, pero por recomendación de expertos se menciona que podría ser una alternativa importante. ¿Qué tenemos en nuestro medio? En nuestro medio tenemos la Guía Práctica Clínica para la Prevención de Eventos Tromboembólicos Venosos durante la gestación, el parto y el puerperio. Es una guía que fue realizada durante los años 2015, 2016, 2017, publicada en la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia en el número de octubre a diciembre de 2017 y que nos muestra cosas importantes como que reconoce claramente, muy bien hecha la guía porque se apoya en una bibliografía supremamente interesante, todo lo disponible hasta esa época, y reconoce que el embarazo, el puerperio, es uno de los estados de riesgo para desarrollar el evento trombótico y por lo tanto es muy, muy al lugar tener claramente guías de práctica clínica en esta patología que enuncia los factores de riesgo para evento tromboembólico y ahí hace un listado que lo pone en rojo, en naranja, en amarillo y en verde, claramente teniendo el rojo como de factor de muy alto riesgo, el naranja de factor de alto riesgo, el amarillo como moderado riesgo y el verde como de bajo riesgo, y donde encontramos que en los factores de riesgo, de alto riesgo, pero no muy alto, sino de riesgo alto, color naranja, el cuarto factor de riesgo dice enfermedades del colágeno, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y dermatomiositis, con lo cual se recomienda por esta guía el uso de tromboprofilaxis farmacológica antenatal y desde el momento de su identificación y seguramente también la tromboprofilaxis farmacológica postnatal hasta 6 semanas posparto. Hace las recomendaciones sobre el uso de las heparinas y especialmente de las heparinas de bajo peso molecular como herramienta fundamental en este tipo de manejos. También habla de los anticoagulantes directos por vía oral, los que están ahora en los últimos años como novedad, y también habla del uso de los antiagregantes plaquetarios, especialmente del ASA a dosis bajas. Entonces, bueno, les decía, no hay mucha novedad. Tenemos claro que tenemos diferentes desenlaces que tenemos que estar cubriendo. Tenemos desenlaces fetales que en el síndrome anticuerpo antifosfolípido son de mucha mayor intervención y de morbilidad perinatal. Tenemos que en la paciente con síndrome anticuerpo antifosfolípido asegurarle la sobrevida al embrión, el feto, utilizando desde tempranas épocas de la gestación e incluso antes de la gestación en las visitas preconcepcionales la anticoagulación profiláctica y la prevención de eventos relacionados con trastornos de la placentación con antiagregantes plaquetarios. En las patologías maternas, en los desenlaces maternos, es un poco más evidente la lesión del lupus eritematoso sistémico que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y tenemos que asegurar la no presencia de eventos tromboembólicos en la madre. La enfermedad inmunológica en el embarazo, en especial el lupus eritematoso sistémico y obviamente los anticuerpos antifosfolípidos, es generadora de alta morbilidad materna y perinatal por los dos grandes mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos que hemos mencionado, la alteración de los factores hemostáticos procoagulantes y anticoagulantes y la lesión inflamatoria endotelial, vascular y decidual placentaria. Las principales morbilidades maternas son trombosis venosa y arterial, el tromboembolismo pulmonar en menor frecuencia y los accidentes cerebrovasculares también en mucha menor frecuencia. Pero patologías maternas propias de la gestación, tenemos la preeclampsia, tenemos la pérdida recurrente de la gestación y la diabetes gestacionales que generan alta morbilidad materna. Las principales morbilidades fetales son la restricción, el óbito, el aborto repetido, el parto pretérmino, el ingreso a la unidad recién nacido. Los dos medicamentos que tenemos como herramientas 1A y que tenemos de primera elección son las heparinas de bajo peso molecular y la aspirineta.
Y como les mencionaba, el SAD es más generador de eventos tromboembólicos y más patología materna y fetal que el LES. Tenemos que estar pendientes de las complicaciones tanto trombóticas como obstétricas en este tipo de pacientes. Bueno, esto era todo lo que les tenía por decir. Muchísimas gracias.